bienvenidos. Si hay personas que nos visitan en esta hora, quisiéramos ver sus manos levantadas por primera, segunda vez. Bueno, gloria a Dios, aquí hay 3 personas que nos visitan por primera vez. Les damos un cálido aplauso, bienvenida. Yo sé que allá atrás, a la par de Juan Carlos, también su hermana, amén. Dios te bendiga, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Yo sé que mi hermana está visitando de Guatemala, allá en la parte de atrás, así que Wandy también, bienvenida. ¿Y cuántos están también contentos por el cumpleaños de nuestra hermana Ethel Palazzi, allá atrás? Ethel, te amamos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Contentos de poder compartir la palabra del Señor, y yo voy a pedir en esta, hermanos, tarde que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Y en el Evangelio según San Lucas vamos a ir al capítulo 9. Y vamos a continuar nuestra serie en el Evangelio según San Lucas. Y hemos titulado el mensaje de hoy, Cristo maravilloso. Porque ¿cuántos acá creemos de que nuestro Cristo es maravilloso? Amén. Capítulo 9 de Lucas, vamos al versículo 37 al versículo 43. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, que es el único hijo que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole, a duras penas se aparta de él. Y entonces rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor, ahora que hemos abierto, Señor, tu palabra y que hemos leído, Dios mío, Señor, las verdades contenidas en ella, queremos, Padre Santo, implorar la bendición y el ministerio de tu Espíritu Santo, Señor, en los próximos minutos, para que, Dios mío, Señor, seas tú, Señor, usando, Señor, a este predicador, para imprimir en los corazones y en las mentes las verdades, Señor, que tú deseas que nos llevemos el día de hoy de acá, Señor. Dale a tu pueblo, Padre Santo, Señor, el corazón de mansedumbre y la atención para, Dios mío, aprovechar este tiempo juntos. Y, Dios mío, Señor, salir todos, Señor, edificados. Gracias te damos, Señor. Estamos dependientes completamente de ti, Señor, de que tú, Padre, nos asistas en este momento, y así, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos, mis amados hermanos, nuestra serie de predicaciones en el Evangelio según San Lucas. Y los últimos domingos nos hemos detenido a considerar el llamado de Cristo a sus discípulos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz e ir en pos de Él. Por supuesto, nosotros en el año 2023 tenemos un poquito de problemas entendiendo qué significa eso de tomar la cruz y eso de negarse a sí mismo. Pero para la audiencia general era algo bien sencillo, porque la cruz era un instrumento de muerte en aquel tiempo. Y cuando el Señor está diciéndoles a ellos que tomen su cruz, les está diciendo de que el discipulado va a conllevar el morir. Hermanos amados, nosotros sabemos que de aquellos 12, hermanos, solo uno murió de muerte natural, el apóstol Juan. Todos, hermanos, murieron.
Pero también nosotros entendemos que el seguir a Cristo conlleva el crucificar nuestra autosuficiencia, el crucificar nuestra autodependencia y nuestra autojusticia y recibir de Jesús el camino que Él nos ofrece. El camino que Jesús nos ofrece es el camino, hermanos, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Él lo había anunciado antes en el versículo 22, cuando Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, muriera y resucitara para traer el reino de Dios a su cumplimiento. Ahora, el domingo pasado, cuando predicó el pastor José, hermanos, el mensaje fue acerca de aquella experiencia preciosa del monte de la transfiguración. Y ahí vimos una divina confirmación del Padre. Una confirmación de que este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. A pesar de que Jesús había esto, hermanos, comprobado a través de milagros, y milagros, hermanos, de gran envergadura, era necesario de que esto fuera confirmado, porque lo que venía en el ministerio de Jesús eran cosas muy difíciles. El Señor iba a morir crucificado en una cruz. Y el Padre les da este precioso regalo de la confirmación en el monte Transfiguración, en donde Cristo sube con Pedro, con Juan y con Jacobo, y de repente una luz brillante lo envuelve, de tal manera, hermanos, de que lo transfigura. Y los discípulos dan un paso atrás y luego se dan cuenta de que Jesús ya no está solo, sino que están con ellos dos personajes del Antiguo Testamento. Están Moisés y está también, hermanos, Elías. Y ellos asombrados, hermanos, aún le sugieren a Jesús hacer unas enramadas para no bajar del monte más, sino quedarse allí. Hermanos, Lucas dice de que el que sugirió esto fue Pedro, y Pedro no sabía lo que estaba hablando. Jesús le había dicho de que era necesario de que él fuera a Jerusalén, hermanos, y muriera en una cruz. De tal manera, hermanos, ellos se quedaron estupefactos al contemplar aquella gloria. Una gloria que los cuidaba porque el Señor estaba orando por ellos, que los consolaba porque, hermanos, habló de su muerte, y que los comisionaba porque, hermanos, la comisión era de que ellos le pusieran atención a este Jesús, que es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora el texto que nosotros recogemos, vemos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? Él empieza ¿a qué? A bajar del monte. Él empieza a bajar del monte de la transfiguración. Y abajo estaba esperándolo una gran multitud que salió a su encuentro. Hermanos, no había respiro para Jesús. Jesús se montaba en una barca y llegaba al otro lado y había una multitud esperando. Regresaba al otro lado de la ribera, había una multitud esperando. Subía al monte y tenía esta experiencia con su Padre, y luego bajaba y había una multitud esperándolo. Hermanos, cuando él bajaba del monte. Ahora, hermanos, Jesús iba con frecuencia a los montes a orar. Y esto, hermanos, era algo que la gente de aquella época entendía muy bien. Porque los montes, los lugares altos, estaban relacionados con los lugares en donde vivían los dioses. Aún los paganos, por ejemplo los griegos, ellos decían que sus dioses vivían en el monte del Olimpo. Pero los dioses estaban allá y los seres humanos estaban acá. Vivían en lugares distintos. Ni los dioses bajaban a donde estaban los seres humanos en la mitología griega y romana, ni tampoco los hombres podían ascender en donde estaban los dioses. De tal manera, hermanos, de que esto no existía simplemente en la mitología y en las religiones paganas. Por ejemplo, en el Salmo 121, cuando el israelita, hermanos, el salmista está afligido, él viene y dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. Porque los montes eran los lugares donde venía el socorro para los que estaban abajo, nosotros los seres humanos. Así que Jesús está en el monte y luego empieza a bajar. Él empieza a descender a donde está la multitud. Jesús
nunca se queda en las alturas. Él siempre desciende en donde está la gente. A pesar de que allá había tenido una experiencia en donde la gloria de Dios lo había transfigurado, Jesús desciende, hermanos, y desciende a encontrarse con la miseria humana. Un día Moisés subió al monte y Moisés nunca regresó, porque Moisés murió allá arriba. Pero este Jesús, nuestro Moisés, sí desciende a encontrarse, hermanos, con el pueblo, porque este Jesús es un Dios que maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso contemplar a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te maravilló algo? La última vez que contemplaste un paisaje que te dejó con la boca abierta. Recuerdo hace unos meses que estuvimos en el norte de California y nos dijeron en aquel hotel en donde estábamos, ustedes tienen que ir a la bahía Esmeralda. Y nosotros decíamos, ¿y ese lugar qué es? Y nos decían, no se puede describir. Levántense temprano porque el parqueo se acaba y vayan a ese lugar que queda a las orillas del lago Tahoe, en el norte de California. Madrugamos aquella mañana y cuando llegamos el parqueo ya estaba lleno. Y habían carros, hermanos, parqueando a los lados, hermanos, y pensamos en dónde vamos a parquear. Y seguimos a una línea de carros que parqueó a la orilla de la montaña. Dejamos el carro ahí y ya dije yo, ¿será que va a valer la pena esto? Dejar el carro aquí y luego nos dijeron, bueno, la mejor vista está como a 3 cuadras y caminamos como 3 cuadras siguiendo los letreros de Emerald Bay o Bahía Esmeralda. Y hermanos, cuando tú llegas a ese lugar, se te cae la boca casi, hermanos, del asombro. ¿Por qué? Porque es un lago, hermanos, precioso, con un color verde azul, rodeado de montañas, un lugar maravilloso. Pero déjame decirte que nuestro Cristo es más maravilloso que 1000, hermanos, paisajes que puedan asombrar nuestro corazón. Qué maravilloso es Cristo. Cómo descendió del monte, cómo se ocupó de la gente, qué misericordia y compasión mostró. Qué evidencias de su poder. La gente, dice en el verso 43, que estaban todos maravillados, estaban admirados de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de las cosas que Cristo hacía. Y esto nos lleva a nuestra pregunta directiva. ¿Cómo Jesús nos lleva a maravillarnos de la grandeza de Dios? ¿Cómo Jesús nos lleva a maravillarnos de la grandeza de Dios? Y en primer lugar debemos decir de que Cristo, nuestro Cristo Jesús, nos revela, hermanos, el carácter de Dios. Nos revela el carácter de Dios. Dice en el verso 37 que, hermanos, Jesús bajó del monte. Y aquí nosotros vemos, hermanos, el carácter condescendiente de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Condescendencia. Significa de que Dios desciende, hermanos, y se aproxima a nuestro nivel para mostrarnos a nosotros misericordia. Él no se queda en el monte, allá viéndonos desde las alturas, como nosotros los humanos tenemos tantos problemas y como tenemos, hermanos, tantos miedos y tantas aflicciones. El Dios que tenemos tiene un carácter condescendiente porque Él desciende para estar con nosotros. Y Dios ha mostrado ese carácter desde siempre. Dice en el libro, hermanos, de Génesis, de que el Señor descendía a la hora de la tarde para conversar, hermanos, con Adán y Eva. ¿Qué te parece que el Señor te toque la puerta a las 3 o 4 de la tarde para platicar contigo? Eso era lo que sucedía en el jardín del Edén. Dios descendiendo para platicar con su creación. Cuando el pecado, hermano, rompe esa relación, el Señor manda a sus profetas para que a través de sus profetas aquel pueblo oiga su voz. Es Dios acercándose, es Dios descendiendo, es Dios, hermanos, manifestando de que Él no se va a quedar sin venir y tendernos una mano. El hecho de que nosotros tengamos una Biblia en nuestros regazos es una señal del carácter
misericordioso y condescendiente de Dios. Pero en Jesús nosotros tenemos, hermanos, al carácter de Dios encarnado, a su ternura encarnada, a su tendencia, a su condescendencia encarnada, porque Él es el Dios hecho carne. Él descendió de los cielos y descendió de los montes. Aquí aparece descendiendo de los montes para encontrar nuestra necesidad. Jesús no es solamente, hermanos, un personaje histórico, no es solamente un maestro religioso. Él es el Dios hombre que descendió, hermanos, de su gloria y entró a nuestras casas, comió en nuestras mesas, llamó a nuestros hijos, hermanos, y los bendijo, asistió a nuestras bodas, hermanos, y eso hace, hermanos, de Cristo alguien maravilloso. El cristianismo bíblico, hermanos, es Dios descendiendo para encontrar nuestra necesidad. Y yo espero de que tú lo creas con todo tu corazón, hermanos, porque Dios ha descendido el día de hoy. Él no está en un lugar lejano en donde tú tengas que imaginarte en donde Él esté. A través de su Espíritu, Dios está el día de hoy en medio de nosotros, está presto para oír tu necesidad, presto para sanar tu enfermedad, presto para poner un bálsamo en tu corazón. Oh, hay tantas versiones del cristianismo en donde Dios está tan lejos, en donde tenemos que ser tanto para tratar de subir en una escalera de moralidad para llegar a Dios. Pero ese no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es en donde Jesús, el Hijo de Dios, desciende del monte para encontrarse con nuestra necesidad. Y a cambio no nos pide nada, no nos pide oraciones, buenas obras, peregrinaciones, hermanos, ofrendas, limosnas. Lo único, hermanos, es de que nosotros, hermanos, vengamos y atendamos su llamado, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Las religiones de los hombres es el hombre tratando de llegar a Dios. ¿Tú te recuerdas en el Génesis cuando el hombre trató de llegar a Dios? A través de una torre. ¿Cómo se llamaba esa torre? ¿Y cómo resultó el experimento ese? Un desastre. Porque el hombre no puede llegar a Dios. Pero cuando Dios, hermanos, manifestando su carácter bueno, cuando Dios manifestando su carácter condescendiente, cuando Dios manifestando, hermanos, lo que Él es, hermanos, desciende y en la persona de Jesús, hermanos, viene y hace tabernáculo en medio de nosotros, como dice Juan. Esto es verdad, el verbo de Dios hizo tabernáculo en medio de nosotros. ¿Lo crees tú, mi amado hermano? Oh, hermanos, desechemos cualquier tipo de religión, cualquiera que sea su nombre, en donde seamos nosotros tratando de alcanzar a Dios. Porque Dios ha descendido en Cristo, hermanos, y nos abre, hermanos, sus brazos para que nosotros corramos con fe y arrepentimiento y seamos bendecidos por Él. ¿Por qué crees tú de que el Señor le dijo a la samaritana? La samaritana le preguntó: Señor, ¿en qué monte debo adorar? ¿Debemos adorar en este monte, como dicen nuestros padres, o debemos adorar en el otro monte, como dicen los judíos? Y el Señor, ¿qué le dijo? Mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que mi Padre busca. Y Jesús lo que le está diciendo es: no es en este monte y no es en el otro monte, porque yo mismo he descendido y yo soy el tabernáculo de Dios. Para que ustedes de Samaria y para que aquellos de Judea todos se acurruquen debajo de las alas del Altísimo. De tal manera que el Señor, hermanos, descendiendo, hermanos, muestra el carácter condescendiente de Dios. Escucha lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos, y el que está en medio de nosotros el día de hoy para bendecirnos. ¿Cuánto lo creemos con todo nuestro corazón? Pero Cristo también revela el corazón compasivo de Dios. Porque al descender el Señor del monte, hermanos, Él ve a un padre terrenal que tiene en sus brazos a un hijo, su único hijo. Y aquel hijo estaba atormentado por un espíritu que se apoderaba de aquel muchacho y lo tiraba al piso. Marcos nos dice de que este espíritu era un espíritu sordo y mudo, que echaba espumarajos y lastimaba al muchacho. Y entonces, hermanos, Jesús tiene un encuentro con aquel padre que tenía a su hijo en, hermanos, sus brazos. Ahora, acordémonos de dónde viene Jesús. Jesús viene del monte. Y en el monte Él ha sido abrazado por el Padre. El Hijo eternal siendo abrazado por el Padre y siendo reconocido por el Padre y diciendo, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento, a Él oíd. Y ahora cuando el Hijo eternal desciende, se encuentra con un Padre terrenal. Y ese Padre terrenal está abrazando a su propio Hijo. Tú notas la ironía. El Hijo terrenal, hermanos, está lleno de miseria, así como el Hijo eterno está lleno de gloria. Pero el Hijo eterno, hermanos, lo que siente por aquel Padre y por aquel Hijo es compasión. Su corazón se le llena de compasión, porque Él también es hijo. Él es hijo único y está viendo a este muchacho que es hijo único y está viendo el amor con que el Padre viene y lo abraza después de él mismo haber sentido ese amor. Y entonces, hermanos, vemos, hermanos, de que aquel padre le dice, mira mi hijo. Tú notas la desesperación de aquel padre. Tú notas, hermanos, la angustia de aquel padre. Y aquel hijo, el hijo unigénito de Dios, glorioso, hermanos, ¿qué es lo que hace, hermanos? Muestra un corazón lleno de misericordia y lleno de amor. ¿No es esto glorioso, hermanos? Tener un Salvador, hermanos, como Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso que Jesús es alguien que entiende nuestro dolor? Alguien que siente nuestras emociones. Alguien que, hermanos, viene y percibe, hermanos, nuestros temores. Él todo lo sintió también, pero sin pecado. Hebreo 2 dice lo siguiente: por lo tanto, Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 4 habla de Cristo Jesús y dice estas características de Jesús. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, que es compasivo, hermanos, con nuestras tentaciones, porque Él mismo las sufrió, pero sin pecado. Y la invitación es acercarnos con confianza, porque tenemos a alguien, hermanos, en Cristo Jesús, que, hermanos, está lleno de compasión. ¿No sintió Él sed en la cruz? Cuando dijo, tengo sed, y le llevaron hiel en vez de agua. No, hermanos, le pidió Él al Padre que pasara, que la copa, hermanos, del sufrimiento de sus labios. En su humanidad, hermanos, temblando ante la posibilidad de la cruz. No fue este Cristo el que lloró, hermanos, cuando se enteró de que su amigo Lázaro había muerto. No fue este Cristo que sus entrañas se le conmovieron cuando vio de aquella viuda que se le había muerto su único hijo. Este es el tipo de sacerdote que a nosotros nos conviene. Este es el Salvador, hermanos, que desciende del monte para encontrarse con nuestra debilidad. Pero cuando la encuentra, no la ve de lejos, sino que se compadece de nosotros. ¡Qué maravilla para nosotros aún el día de hoy!
Si tú viniste con un temor el día de hoy en tu corazón, y Dios sabe cuál es ese temor, tú puedes tener la seguridad de que Cristo Jesús se compadece de ti y está al lado tuyo para ministrarte y para entenderte. Si hay algún sufrimiento en tu cuerpo, acuérdate de que Él padeció en su cuerpo los latigazos y las espinas en su frente. Si hay lágrimas que tú estás derramando en esta hora porque hay situaciones familiares o hay situaciones que están estrujando tu corazón, acuérdate de que Él también lloró y que Él sudó también de su frente, hermanos, sangre que corría de su divina cabeza. De tal manera, hermanos, que nuestras inquietudes, que nuestros temores y nuestras lágrimas, nosotros podemos traerlas el día de hoy delante de Cristo, y tenemos delante de Cristo a alguien que nos ve con compasión. ¿Cuántos dicen amén? Los antiguos teólogos le llamaban a esto la simpatía de Cristo. La simpatía de Cristo. Hay una palabra que se ha vuelto un poquito popular, se llama empatía, ¿no? Hay que sentir empatía por el semejante. Pero sabes que la empatía tiene una distancia. Porque yo entiendo tu dolor, voy a tratar de ser sensible a tu dolor, pero la simpatía es algo más profundo. La simpatía es sentirlo. La simpatía es haberlo vivido. La simpatía, hermanos, es, hermanos, algo que recorre aquella distancia y abraza a aquel que está sufriendo. Escucha esta cita acerca de la simpatía de Cristo y a ver si no se te enternece tu corazón con respecto a Cristo. Dice lo siguiente, este escritor se llama Octavius Winslow, dice lo siguiente en su libro La simpatía de Cristo. Dice, no hay atributo más apropiado para traer consuelo a nosotros, pobres pecadores, que la simpatía de Cristo. Porque Jesús no solo sufrió por nosotros, sino sufrió con nosotros y comprende de una manera personal nuestro dolor y nuestras lágrimas. Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y es el compañero más cercano de nuestros sufrimientos. ¿Qué Salvador tenemos, no es cierto? ¿No es cierto que cuando nosotros sufrimos buscamos compañía? Y si nadie nos llama, nos ponemos un poquito sensibles, ¿verdad? Aquí estoy yo enfermo, me dio COVID y nadie me llamó. Porque el sufrimiento busca la compañía. El atribulado busca la compañía. La aflicción necesita, aunque sea un oído amable o alguien que le pase un vaso de agua. Oh hermano, oh hermana, en Cristo nosotros tenemos, hermanos, el más grande consolador, hermanos, porque Él entiende nuestro dolor, nuestros miedos, nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Él se compadece de nosotros, porque Él lloró lágrimas, lágrimas reales, como las tuyas y las mías. Así que aunque a veces nos sentimos solos, acuérdate de algo, los que tienen a Jesús nunca más estarán solos, porque lo tienen a Él. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, el Señor no solo desciende para encontrarse con nuestra necesidad, no solo al encontrar nuestra necesidad, hermanos, nos trata con compasión. A veces nosotros cuando encontramos la necesidad nos hacemos a un lado, ¿no? No vaya a ser que eso se pegue, pero no Cristo. Él abraza a los leprosos, se sienta, hermanos, con las prostitutas y con los recolectores de impuestos y agarra, hermanos, en sus brazos a aquel niño, hermanos, que está atormentado por un, hermanos, espíritu maligno. Y luego hace algo, hermanos, milagroso. Dice que cuando se acercaba aquel padre, hermanos, a traerle al niño a Jesús, dice que el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones.
Y a este punto, hermanos, todos nosotros estaríamos llamando al 911, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que este Jesús, que había descendido de la gloria para encontrarse con la miseria humana y que había encontrado en su corazón esa simpatía, hermanos, reprende al espíritu inmundo, sana al muchacho y se lo devuelve a su padre. Porque este Jesús que tenemos, hermanos, es maravilloso. ¿De qué sirve un Dios que desciende para la tierra, que se compadece de nosotros, pero que no puede hacer nada por nosotros? Imagínate, hermanos, de que Jesús hubiera pasado todo ese proceso de Filipenses 2, haberse despojado de su gloria en los cielos, haber tomado forma de siervo, pero que no hubiera tenido el poder de sanarnos, de libertarnos, hermanos, y de salvarnos. Pero este Jesús, hermanos, viene y reprende aquel espíritu. Es un demonio sordo y mudo que ha salido del mismo infierno, y lo reprende y lo echa del muchacho. Marcos viene, y el evangelista Marcos viene y dice de que le prohíbe que regrese una vez más al muchacho. Porque a este Jesús no hay diablo que se le resista, ni hay espíritu que lo pueda desafiar. Él vino a liberar, hermanos, a los cautivos, y Él va a liberar a los cautivos. Él vino a darle vista a los ciegos y le va a dar vista a los ciegos. Él vino, hermanos, a libertar a los oprimidos y los va a libertar. Ahora algún teólogo, hermanos, ha sugerido que Jesús hacía esto meramente para autenticar su ministerio, para que la gente creyera en Él. Pero yo no veo eso en el texto. En el texto dice de que Jesús, viendo a aquel padre angustiado, viene y le dice: dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y, hermanos, pone las manos sobre él, reprende al enemigo, hermanos, en la forma de aquel espíritu, y luego viene y dice que le devuelve al muchacho, ¿a quién? Al padre. ¿Qué es lo que hay ahí? No solo hay poder, sino hay ternura, hay compasión, hay misericordia de aquel, hermanos, a quien nosotros llamamos Cristo Jesús. Ese es el mismo Jesús en el cual tú has creído. Ese es el mismo Jesús en el cual yo he creído. Déjame preguntarte, ¿será que el brazo de ese Jesús se ha acortado para sanar? ¿Será que se ha acortado? Con 2000 años se le ha encogido el brazo a ese Jesús para sanar. ¿O crees tú que sigue sanando? ¿Será que el brazo libertador de ese Jesús, ese brazo de autoridad sobre los espíritus malignos, será de que ese brazo se ha achicado? ¿Será que se ha puesto tímido el Señor? ¿O será de que ese brazo sigue siendo fuerte y poderoso para libertar? No tenemos que estar, hermanos, aprisionados por un espíritu mudo y sordo. Pero la verdad es, hermanos, de que nosotros, los hijos de la libertad, a veces caemos en cautiverios. Y el día de hoy, hermanos, quizás hay algún área de nuestro corazón en el cual nosotros seamos aún cautivos. Quizás hay alguna amargura en nuestro corazón por algo que nos hicieron, algo que alguien específicamente nos hizo, y todavía eso nos arruina la vida. No hemos podido perdonar, no hemos podido superar. Nos mencionan el nombre de esa persona, hermanos, y viene un sabor amargo aquí. Déjame preguntarte, ¿tú crees de que este Cristo, el día de hoy, si se lo pedimos, hermanos, con la necesidad de este Padre, nos puede dar libertad? A veces el enemigo, hermanos, viene y nos llena de culpa. Y a veces nos llena de vergüenza por pecados que hemos cometido. Y admitamos libremente, la lista de nuestros pecados es grandecita, hermanos. Y el enemigo se acerca
para recordarnos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, y nos empezamos a achicar y a sentir pequeños y a sentir malos cristianos, y luego, hermanos, empieza a brotar en el jardín de nuestro corazón la culpa y la vergüenza. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿no será de que este Cristo que es poderoso para libertad, también puede arrancar la culpa y la vergüenza de nuestros corazones? A veces vivimos con miedo. ¿Qué época para tener miedo? Hermanos, nos bombardean las noticias, hermanos, por todas las redes sociales, por las televisoras. Y empezamos a oír, hermanos, de las cosas que vienen, las epidemias que están a la vuelta de la esquina, los partidos políticos, hermanos, y sus planes diabólicos, y el corazón se empieza a llenar de temor. Dios mío, ¿en qué mundo van a crecer mis hijos y mis nietos? Y vivimos con miedo, y vivimos encerrados, y vivimos en zozobra. ¿Es esa la vida a la que nos ha llamado Cristo? Yo quiero preguntarte algo. ¿Será de que el Señor nos puede libertar, hermanos, de amarguras? Nos puede libertar, hermanos, de temores. Nos puede libertar, hermanos, aún de enojos. Ya sabemos algunos que el enojo es el continuo compañero aquí, cerca del vientre. Quizás eso está arruinando tu matrimonio el día de hoy. Tienes enojo en contra de tu cónyuge y lo disfrazas a través de una sonrisa y tratas lo mejor y has tratado con tus propios esfuerzos, pero aquí estamos delante, hermanos, de un Cristo, hermanos, que es, hermanos, un Dios de libertad. Y que si nosotros nos acercamos a Él con toda humildad y le decimos: Señor, yo tengo esto, Señor, yo quiero libertad sobre esto, Señor, porque tú me has llamado a libertad. Hermanos, el Señor nos va a dar libertad. Oremos por libertad, porque tenemos un Dios de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 15. ¿Qué es lo que está sucediendo en Éxodo 15? Israel está saliendo de Egipto, al fin libres, después de 400 años de esclavitud. Nos dejó de ir Faraón, pero Israel no sabe que Faraón no va a dejar ir tan fácilmente a Israel, y está armando los ejércitos para ir detrás de ellos. Y Satanás nos ha soltado, hermanos, porque estuvimos bajo su esclavitud tanto tiempo, hermanos, y ahora somos libres en Cristo como Israel, pero también Satanás, hermanos, va a ir detrás de nosotros para reclamar sus antiguos derechos. Escucha lo que dice Faraón, Éxodo 15, verso 9. El enemigo, dije, perseguiré, alcanzaré y repartiré el despojo, y se cumplirá mi deseo en contra de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Esa es la voz de Faraón. Esa es la voz del diablo. Esa es la voz de Satanás, que te ve a ti, que me ve a mí, que ve nuestros matrimonios, que ve nuestras casas, que ve a nuestros hijos, que ve a nuestros nietos, y dice: a este yo vengo y lo acabo. Pero escucha, hermanos, porque luego viene, hermanos, y ese Dios en quien confiamos viene, hermanos, y responde. ¿Qué fue lo que sucedió? Soplaste con tu viento, Señor, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Porque ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Señor, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Ese es el Dios en quien nosotros hemos confiado. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es un Dios majestuoso, santo, temible, un Dios de libertad, un Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venga el enemigo, hermanos, a querernos atacar, nosotros sabemos de que hay alguien que está con nosotros
que es más grande que el que está, hermanos, en contra de nosotros. Quiero llevarte a un par de reflexiones. En primer lugar, hermanos, delante de un Dios así, cada vez, hermanos, que nosotros estamos en su presencia, que es siempre, pero de una manera peculiar cuando nosotros nos reunimos. Porque dice que, hermanos, donde nosotros nos reunimos como pueblo, dice que Él se manifiesta de una manera peculiar y aquí Él manda bendición y vida eterna. Cada vez que nos reunamos, hermanos, pidámosle al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, para contemplar cuán maravilloso tú eres. Porque tu presencia en medio, Señor, de este lugar, Señor, es asombrosa. Ayúdame, Señor, a asombrarme como un niño al contemplar tu corazón, al contemplar, Señor, tu carácter y al contemplar, Señor, tu poder. Porque el Dios que tenemos, hermanos, es grande y se compadece de nosotros. De una manera, hermanos, personal y particular. Y podemos hacer esto aún más personal porque estamos en familia. Cuando le dicen a mi hermana María Elena que ella tiene que decidir si va a continuar con quimioterapia o no, ¿está ella sola? ¿O hay alguien a la par de ella que está sosteniendo su mano que se llama Cristo? Cuando tenemos a un joven que va a emprender un viaje hacia Francia, como es Dani, ahí atrás, levanta tu mano, Dani. Quizás la familia está con un temor porque su hijo se va a Francia. ¿Tú no crees de que hay un Cristo en medio de esa familia que sabe de cuál es el temor y los va a sostener en medio de todas estas decisiones? Porque ese es el Dios maravilloso que tenemos. Cuando tenemos a una jovencita como Rosimar, está a punto de dar a luz. A ver, Rosimar, levanta tu manita. Y en medio de su embarazo, su corazón se llena de ansiedad. ¿Está Rosimar sola? No está sola porque ha creído en un Cristo lleno de compasión, hermanos, que fue hecho semejante a nosotros en todas las cosas, hermanos, mas sin pecado. Y para mí este es un Cristo maravilloso. Sombrémonos maravillados con un Dios, como el Dios que nosotros tenemos. Recibamos el consuelo de un Dios íntimamente compasivo y que simpatiza con nuestras aflicciones, dolores y enfermedades. Él está con cada uno de nosotros para que no nos sintamos solos. Claro, el diablo va a llegar contigo y te va a decir, estás solo. Nadie te entiende. Tú puedes venir y responder que las últimas palabras de Cristo antes de ascender fueron las siguientes: yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Ha mostrado el Señor el día de hoy alguna área en el cual nosotros estemos luchando, hermanos, en contra, aún, hermanos, de opresiones del enemigo? Podemos venir delante del Señor y le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero ser libre, Señor, de esto, Padre Santo, que me está amargando. Yo quiero ser libre, Señor, de este recuerdo, Señor, que trae, Señor, este sabor desagradable a mi alma. Llena mi corazón, Señor, de tu libertad. Tómame de la mano, Señor, y enséñame a ser libre, Señor. Para ir concluyendo, yo quiero preguntar, ¿cómo nosotros anunciamos a un Cristo que maravilla el mundo? ¿Cómo nosotros anunciamos a un Cristo que maravilla el mundo? En
primer lugar, nosotros descendemos también con Cristo hacia las multitudes perdidas. Y le decimos no a una religión privada y acomodada. ¿En dónde se quería quedar Pedro? Aquí está muy buena la cosa, Señor. Hagamos 2 enrejadas, Señor, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y aquí nos quedamos, Señor. Y Lucas dice, él no sabía lo que estaba hablando. Él no sabía de que allá abajo había una multitud que se estaba perdiendo y que necesitaba de que Pedro abriera la boca con el mensaje del evangelio. Oh, hermanos, y nosotros debemos de descender con Jesús del monte y decirle, Señor, mira las multitudes, Señor. Dame la compasión de tu Hijo al ver a Jerusalén. Cuando él miraba a Jerusalén, yo me lo imagino al Señor desde el mirador, mirando a Jerusalén y llorando por Jerusalén. Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Lloramos así nosotros por Miami? O decimos, ¡ay, qué ciudad más perdida es esta, Señor! Pásame ahí, ¿verdad? ¿En dónde hay casas baratas? Porque me quiero ir de acá, ¿verdad? Qué perdición, qué podredumbre. O mejor, le pedimos al Señor un corazón de compasión y que nos abra los ojos para ver a las multitudes con la compasión, el amor, hermanos, que Él sentía por ellos. Oramos con un urgente fervor por un corazón compasivo y una perspectiva divina de la desesperada condición de aquellos que están sin Cristo Jesús. En último lugar, ¿qué pasó con los discípulos cuando les llevaron al muchacho para que lo sanaran? Marcos dice, bueno, primero los 3 líderes de los discípulos, hermanos, querían quedarse allá arriba en la montaña, ¿no? Y los otros, los que estaban abajo, Marcos dice de que estaban ocupados discutiendo con los escribas. Estaban ocupados discutiendo con los escribas, hermanos, hablando ahí del día del reposo. Estaban, hermanos, en otras palabras, metidos en las redes sociales, perdiendo en tiempo en algo que no edificaba. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando les llevaron la necesidad, hermanos, no tenían fe. Y entonces le pusieron la mano al niño. Bueno, así como nos dijo el otro día, ¿verdad? En el nombre de Jesús, reprendemos a este demonio. Y el demonio se rió de ellos. Y Jesús se voltea a los discípulos y les dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes, generación incrédula y perversa? No le está diciendo al Padre, le está diciendo a los discípulos. Porque esta es la verdad, hermanos, de la palabra del Señor. Hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros una comisión. Y la comisión es esta. Para todo aquel que la quiera recibir, hermanos, que son los verdaderos discípulos del Señor. El Señor viene y dice, a donde vayáis, anunciad lo siguiente, de que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es nuestra comisión. No solo de los predicadores, de cada uno de nosotros, hermanos, de anunciar de que el reino de los cielos se ha acercado. Y en el proceso de anunciar ¿qué es lo que dice? Pongan las manos en los enfermos para que estos sean sanados. Limpien los leprosos. Cuando haya gente con estorbos espirituales, oren también por ellos. Porque aquello que hayas recibido de gracia, también dadlo de gracia. Si nosotros tomamos lo que hemos aprendido hoy y decimos qué bonito estuvo el servicio, qué interesante, ¿verdad? Ya, sí voy a venir el próximo domingo.
Pero no hacemos nada, hermanos, con las multitudes que están sin Dios, sin esperanza, sin fe, y digámoslo de una manera clara, camino directo al infierno. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo de Pedro. Quedémonos acá. Qué bonita la música, qué bonita la compañía. Oh, mis amados hermanos, pero el corazón de Cristo no fue así. El corazón de Cristo descendió a aquellas multitudes. Y cuando aquel padre vino con aquel niño, hermanos, el corazón de Cristo fue movido a misericordia. Y le vamos a pedir al Señor que mueva nuestros corazones así el día de hoy. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo en esta hora. Hoy vamos a hacer un par de oraciones. Pero mira, esta va a ser la primera porque el Señor dice de que al ver lo que Cristo hacía y decía, la gente se maravillaba, hermanos, y decían con asombro, qué cosas más grandes ha hecho Dios. Lo primero que vamos a hacer, hermanos, si nosotros estamos viviendo una religión cristiana en donde ya no nos asombramos, hermanos de Cristo, vamos a decirle, Señor, perdóname, Señor. Y levanta en mi corazón, Señor, afectos para que yo, Señor, esté maravillado, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Perdóname, Dios mío, Señor. Manda de tu espíritu. Sacúdeme, Señor, de mi adormecimiento espiritual. Señor, porque yo quiero, Señor, ser primero yo asombrado y asombrada. Ser, Señor, yo maravillado y maravillada. Para que después, Señor, el mundo se maraville, Señor, con lo que yo cuente. Oh Señor, levanta afectos espirituales en nuestros corazones, Señor. Trae avivamiento, Señor, espiritual a nuestros corazones. Padre Santo, saca, Padre Santo, Señor, el velo de nuestros ojos, Señor. Oh Señor, Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos experimentarla, saborearla, Señor, de que el mero nombre de Cristo, Señor, nos cause escalofríos, Señor, de amor, Padre Santo, Señor, y de pasión. Oh Señor, arranca en medio de nosotros la frialdad, Señor. Arranca de nuestros corazones, Señor, la tibieza, Señor. Oh mi amado hermano, si tu corazón en este día se encuentra lleno de tibieza espiritual, levanta tu mano al Señor y dile, Señor, líbrame de esta tibieza espiritual. Yo quiero arder de amor, Señor, para ti, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, en este lugar, Señor. No queremos, Señor, una religión, Señor, de meramente letra. Queremos Señor, una religión de verdad y de poder en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos a orar por ser consolados, porque el Señor sabe de que suficientes aflicciones hay en medio de nosotros. Y el Señor conoce tu aflicción y conoce tu temor, y conoce tu ansiedad y conoce las cosas que te mantienen despierto en la noche. No se las traerás en esta hora a ese Señor y le dirás, Señor, trae libertad a mi corazón, Señor, en esta hora. No le pedirás al Señor, Señor, ven, Padre Santo, con liberación, Señor. Oh, rodéame con tus cantos, Padre Santo, Señor, y trae libertad a mi corazón. Es culpa, es vergüenza, es pecado, lo que sea. Tenemos un Dios que es poderoso para liberar. Y vamos a hacer una última oración. Le vamos a pedir al Señor que despierte en nosotros, hermanos, compasión por aquellos
que se están perdiendo el día de hoy. No tienes que irlos a buscar muy lejos. Están allí en el escritorio a la par tuya, en tu trabajo, en el supermercado en donde compras. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, de que tú despiertes, Padre Santo, un alma sensible para aquellos que se pierden, Señor. Oh Señor, renunciamos a una religión de comodidad, Señor. Una religión, Señor, que está simplemente todo el tiempo pensando, Señor, en lo que yo quiero, yo necesito. Oh Padre Santo, Señor, las multitudes están hambrientas de ti, Señor, engañadas por el enemigo. Haznos agentes de tu poder y de tu liberación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Danos palabras para ir, Señor, nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, orar por los enfermos. Señor, y orar por aquellos, Señor, que están, Dios mío, Señor, enceguecidos por el poder del diablo. Y decir, yo vengo en el nombre de Jesús a hablarte de un Cristo que es todo poder y es toda bendición y es vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis hermanos? Amén, amén. Bueno, regularmente terminamos cantando una estrofa a capela. Yo no sé si Willy o los hermanos de allá atrás pueden poner alguno de los himnos, quizás el segundo. Y vamos a usar lo que nos queda de garganta, hermanos, para adorar a ese Dios asombroso y maravilloso, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos un Dios maravilloso? Amén.